Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro en el marco de la asignatura Kinefisiatría Legal y Deontología. Vamos a ver un tema, un super extracto del tema, de uno de los ejes temáticos de la asignatura, que es la documentación kinésica. Es decir, qué documentos son jurídicamente relevantes o adquieren una relevancia particular en el ejercicio de la kinesiología. Básicamente vamos a resumirlo a dos documentos que son los más trascendentes, que son los certificados kinésicos y las historias clínicas. Certificar algo es dar fe de un acontecimiento, de un hecho, o de una serie de hechos que se han dado en el pasado o en el presente, ¿no? Se están dando en el presente. Certificar es dar fe. Cuando hablamos de documentación estamos hablando de plasmar esa expresión de dar fe de un acontecimiento en un documento. También uno puede hacerlo verbalmente, ¿no? Pero la formalidad exige, en este caso, la certificación, un documento escrito en donde se consignen todos estos datos. Es decir, es un testimonio la certificación, un certificado. Una certificación es un testimonio que realiza alguien que ha comprobado un hecho que se describe, o un hecho pasado o presente que se describe en ese certificado. Hay una característica fundamental que tienen que tener los certificados que es una exigencia legal de todo certificado, que es que deben contener, todo su contenido debe ser verídico, deben ajustarse a la verdad. Y usted me dirá, bueno, ¿qué es la verdad? La verdad es subjetiva, no existe una única verdad. Hay tantas verdades como sujetos sobre la faz de la tierra. En este caso nos referimos a la verdad que ha construido ese profesional a través de la observación y el tratamiento de esa circunstancia respecto de ese paciente en particular. Esos hechos deben ser ciertos, deben ajustarse a la verdad. ¿Y qué ocurriría si uno en un documento consignara datos que no sean verdaderos o que sean parcialmente verdaderos? La verdad debe ser una singularidad o una característica de toda la certificación. No debe haber datos falsos, ni todos los datos que contiene la certificación, ni una parte de ellos. Todo el documento debe ser verdadero, debe tener datos verdaderos, debe ajustarse a la verdad. Si eso no ocurriera, hay una norma en forma de plasmada en el Código Penal argentino, es un delito penal. Ustedes saben que hemos visto nosotros que esa rama del derecho, el derecho penal, son una serie de conductas prohibidas que de ejecutarse son merecedoras de una sanción que va a aplicar el Estado, que es el gran custodio de los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. Esto está consagrado en el artículo 292 del Código Penal. Es la falsificación de documentos, es un delito penal. Ese delito penal se le va a aplicar una pena al que hiciere un documento falso, de modo que pueda resultar perjuicio. Es decir, que esa consignación de datos falsos pudieran eventualmente generar perjuicio. Esa es la conducta que condena el Código Penal en el artículo 292. Si usted elabora una certificación falsa, va a ser merecedor de la pena que prevé este artículo 292, que es la de falsificación de documentos. Se considera la acción de falsificar un documento. Y no solamente se pena al autor de ese documento. Otro artículo, cercano al 296, va a castigar con la misma pena al que usa esa certificación falsa, total o parcialmente falsa, que le ha extendido el profesional, eventualmente le ha extendido el profesional.
¿De acuerdo? Certificado es esto que acabamos de escribir, digamos, y debe tener un contenido verdadero o será merecedor eventualmente de estas sanciones que también describimos recientemente. ¿Qué certificados puede realizar un kinesiólogo? ¿Puede certificar algo un kinesiólogo? Bueno, vamos a empezar explicando lo que no puede certificar, de ningún modo puede certificar, en ningún caso puede certificar. Por ejemplo, básicamente no puede hacer diagnóstico patológico, no puede certificar la existencia de una patología porque el diagnóstico patológico es una incumbencia exclusiva de la medicina. Ustedes saben que los kinesiólogos son profesionales de segunda consulta, podríamos analizar largamente si esto podría ser de otra manera, si en algún momento los kinesiólogos pueden ser profesionales de primera consulta, pero por el momento el diagnóstico de una patología lo hace exclusivamente el médico y lo deriva posteriormente, eventualmente para su tratamiento, en profesionales de segunda consulta, como por ejemplo los kinesiólogos. Entonces, en ningún caso el kinesiólogo puede diagnosticar. El diagnóstico patológico no es una incumbencia profesional de la kinesiología. Lo hará exclusivamente un médico. Tampoco puede ordenar o certificar la necesidad de un reposo laboral. No va a poder extender un certificado que le permita al empleado presentarlo o invocar ese certificado ante el empleador para tomar reposo laboral. No es una certificación válida que puedan hacer los kinesiólogos. También es una potestad que la ley le otorga de manera exclusiva a los médicos. El kinesiólogo podrá eventualmente sugerir en alguna certificación de tratamiento, vamos a ver cuáles son las que sí puede hacer, o podrá recomendar, pero nunca ordenar reposo laboral, ¿sí? Dijimos diagnóstico patológico, dijimos reposo laboral, y por supuesto todos ustedes saben, si bien ven la materia de farmacología, que es una materia compleja, es un contenido complejo, para mí ni hablar, ¿no? Me resultaría muy difícil estudiar algo así, los admiro, pero bueno, si bien ustedes tienen conocimientos sobre fármacos, no pueden prescribir medicamentos, También es una potestad exclusiva de la medicina, la prescripción de medicamentos. Dicho esto, los certificados que en ningún caso puede extender el kinesiólogo, sí puede certificar tratamientos. El kinesiólogo puede extender un certificado de que fulano de tal está sometiéndose a un determinado tratamiento, 10 sesiones de kinesiología, no sé, etc. Es decir, la certificación de tratamiento sí es una potestad del kinesiólogo. Y también va a poder certificar evaluaciones funcionales y motrices, es decir, someter al paciente a determinados test o evaluaciones y consignarlo en una certificación, un dato objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué certificados puede extender el kinesiólogo? Certificar tratamientos que se están realizando o que se realizaron, y puede también certificar evaluaciones funcionales y motrices. Esto es resumidamente lo que concierne a certificados. El otro documento kinésico que queremos brevemente, muy brevemente, explicar son las historias clínicas que ustedes habrán tenido oportunidad de ver en alguna rotación o en su paso por alguno de los efectores de salud por los que han hecho sus prácticas profesionales. La historia clínica es un documento donde cada profesional interviniente en el tratamiento de un paciente deja constancia de su obrar profesional, de las acciones a través de las cuales ha intervenido en la salud de este paciente, y deja constancia, firma. Recuerden que en cada historia clínica cada profesional debe dejar constancia, precisamente como decíamos recién, y firmar, suscribir estos datos que deja. Con lo cual, esto es un elemento probatorio vital a la hora de
imputarle responsabilidad al profesional o eximirlo de la responsabilidad, ¿no? Es decir, si hay algún juicio por mala praxis, por ejemplo, lo primero que harán los abogados o los juzgados será ir a ver a la historia clínica cuál ha sido oficialmente, porque es un documento que reviste ese carácter, cuál ha sido la acción, lograr la acción profesional, y si encuentran ahí elementos para poder reprocharle eventualmente al profesional. O sea que puede ser su condena o puede ser también su salvación la historia clínica, ¿no? Ahí deja y firma el profesional y deja constancia de todo lo que ha hecho respecto de ese paciente. La historia clínica se ha discutido a quién pertenece, si pertenece al paciente o pertenece al efector o a la institución de salud. Lo cierto es que pertenece a la institución de salud, es la que debe conservar este documento para precisamente poder demostrar cuál ha sido el obrar de los profesionales que pertenecen a esta institución de salud, a este efector. Y el paciente tendrá derecho a acceder a esos datos, pero de ninguna manera o en ninguna ocasión, en ningún caso podrá llevarse el original de la historia clínica. Podrá acceder y tener, si quiere, y si así lo pretende, copias del mismo que estarán a su costo, a su cargo, digamos. Pero debe conservarlo el efector, la historia clínica, y esa historia clínica será guardada. Usualmente se guarda durante 10 años. Eso es así porque durante mucho tiempo el plazo para reclamar que tenían los pacientes a los profesionales, en caso de pretender reclamar algo en una relación contractual, recordemos que es una relación contractual la que tiene el paciente con el profesional o con el efector, en las relaciones contractuales había 10 años para reclamar. Eso se reformó hace ya unos años y ahora el tiempo para reclamar, por ejemplo, por responsabilidad profesional o por cualquier otro tipo de acción de reclamo, es de 3 años. O sea que mínimamente el efector deberá guardar, deberá conservar ese documento durante 3 años. No obstante eso, puede conservarlo durante más tiempo si es que así lo deciden sus autoridades o el propio profesional, si es que hay también algún tipo de tratamiento privado o en un consultorio privado. Bueno, esto es muy resumidamente este tema de la documentación kinésica. Les agradecemos mucho su participación en el área virtual, con los videos y con el resto del material. Y como siempre decimos, quedamos a entera disposición de todos ustedes por cualquier consulta o duda que pudiera surgir. Les mandamos un caluroso saludo a todos.